De esta manera, el mundo griego pudo manifestar el deseo de apropiación de unas tierras situadas al este del mar Egeo, interpretación avalada históricamente con sus constantes guerras en Asia Menor, que culminaron a finales del siglo IV a.C. con la conquista de todo Próximo Oriente por Alejandro Magno. La numismática antigua hace un claro referente al significado simbólico de la palmera al reflejarla en monedas orientales. Un buen ejemplo son las acuñaciones judías y romanas que hacen mención al lugar. Un mismo concepto identificativo oriental representado en la moneda púnica de Cartago, de inicios del siglo IV y principios del siglo II a.C. Oriente bien puede estar presente en esta terracota de Cartago. De hecho, la fundación de esta ciudad es de origen fenicio, y su fundación se debe a una princesa de la ciudad fenicia de Tiro. No cabe duda, en el colosal monumento de Porcuna, la leona está en posesión de una tierra oriental. Aquí se retuvo a un imperio gobernante. Esta interpretación se debe de adaptar a su cronología y a los datos históricos. Hacia la primera mitad del siglo V a.C., Cartago manifiesta un imperio territorial en el sur peninsular y enfrentó a sus habitantes. Un suceso político-social visible simbólicamente en otros objetos, como en este relieve del Museo Arqueológico de Jaén, donde las eses, símbolo de la tierra, se hallan engarzadas o unidas, que conjuntamente con las palmetas evidencian la unión de tierras de Oriente. Una ideología político-social presente en la placa ibérica del siglo V a.C., procedente de Maura, provincia de Albacete, ya que las eses también se hallan engarzadas. Son eses que también muestran finas palmetas incisas. Visualiza la unión de tierras orientales en el ámbito guerrero, al que corresponde este tipo de cinturón, tal y como se aprecia en esta escultura ibérica del Museo de la Alcudia de Elche, Alicante. Como hemos podido ver en esta primera parte documental, la simbología ibérica tiene el mismo significado que en la cultura griega. Pero la pregunta a realizar es si existen más símbolos con esta interpretación adaptada al mundo griego. Seguidamente comprobaremos que sí. No dudo de que las hojas de hiedra posean ciertas características psicoactivas, que pueden dar paso a diversas interpretaciones simbólicas, pero su cualidad más visible y natural es la de manifestar una unión, ya que se une a cualquier cuerpo extraño con sus raíces adventicias, por lo que deduzco que en la antigüedad bien pudo simbolizar la unión. De hecho, en la ceremonia nupcial de la antigua Grecia, el novio y la novia se presentaban con una guirnalda de hojas de hiedra. En esta lujosa crátera con escenas amorosas, el hombre y la mujer están unidos por un tallo de hojas de hiedra, manifestando claramente el deseo de la unión. Una unión que incluso puede ser opuesta, tal y como se evidencia en esta cerámica ateniense, donde tanto las hojas como los personajes se sitúan opuestamente. Se trata de un sátiro y una Menade. La Menade, rechazando al sátiro, es muy representado en el mundo mitológico griego. Son uniones opuestas como las que manifiesta esta cerámica ibérica de Liria,
bajo dos animales oponentes, el lobo y el jabalí. Entre las imágenes representadas en este fragmento cerámico celtibérico, procedente del Museo Numantino de Soria, podemos apreciar en la parte superior hojas de hiedra que acompañan al acto reproductor entre cánidos. Es la unión propiamente dicha entre animales de una misma especie, y la similitud iconográfica con esta otra imagen no deja lugar a dudas. Dentro de un contexto social, la cultura ibérica manifiesta la unión ante personajes que danzan al son de la música, en este famoso Cálatos de Lidia. La unión de tierras también resulta más que evidente en las cerámicas del Museo de Prehistoria de Valencia. Se trata del estilo cerámico llamado oliva liria, en el que la unión de caballeros y de guerreros en actitud de lucha concuerda con los datos históricos de la Segunda Guerra Púnica. En el lenguaje narrativo ibérico, la hoja de hiedra es evidente. La unión es el deseo unánime de esta sociedad, ante hechos bélicos en contexto cronológico paralelo a la conquista de Roma en Hispania. Por eso no es extraño que durante el siglo II y I a.C. un imperio clame la unión insistentemente, como se refleja en estas cerámicas de estilo Elche-Archena, con la imagen del águila junto a la hoja de hiedra. A todo esto, la propia iconografía ibérica complementa su relato simbólico con el verbo clamar. Las eses seriadas que se hallan bajo el águila clamando la unión de un imperio también se muestran junto a danzantes armados, así como entre guerreros en actitud de lucha. Se trata del grito o voz proferida con vigor y esfuerzo. La propia cultura griega me da la razón. En esta copa ática del siglo V a.C., las eses seriadas se muestran repetidamente bajo el alfabeto jónico. Aquí el verbo clamar se muestra en su más amplio sentido literal, ya que el clamor es emitir la palabra de manera grave y solemne. Y por si todo esto supiera a poco, aquí en el siglo V a.C., con la hoja de hiedra, además, se puede clamar la unión de un sistema de escritura en toda Grecia. Suceso que culminó a mediados del siglo IV a.C. con la unificación de Grecia bajo el reinado de Filipo de Macedonia.